Hoy no hablamos de héroes o Avengers. Hoy hablamos de distopía. Hoy hablamos de DC. Fue así como un día llegó a mis manos la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, Watchmen. El personaje llamado Rorschach es una especie de antihéroe que usa una máscara inspirada en las manchas de tinta del test del controvertido psiquiatra Rorschach, que el protagonista considera su verdadera cara. Personaje sombrío, nunca nos enseña su verdadero rostro. Se convierte en un personaje detestable, así como ilegal, siendo el único que se mantiene activo sin ser empleado del gobierno. Obra con multitud de metareferencias y nivel de lectura, en la que todo se abre bajo la cuestión ¿quién vigila a los vigilantes? A partir de este punto es que se desarrolla una ucronía distópica en pleno proceso de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Hoy se le considera actualmente una obra de culto y una referencia obligatoria en el mundo del cómic. En dicha obra se cuenta un chiste que quedó grabado en mi memoria. El protagonista, Rorschach, en un momento dado de su narración, musita a la pupila del imbuido lector lo siguiente. Un hombre va al médico. Le cuenta que está deprimido. Le dice que la vida le parece dura y cruel. Dice que se siente muy solo en este mundo lleno de amenazas donde lo que nos espera es vago e incierto. El doctor le responde: el tratamiento es sencillo. El gran payaso Pagliacci se encuentra esta noche en la ciudad. Vaya a verlo, eso le animará. El hombre se echa a llorar y dice que no puede ir a verlo. El doctor se conmueve ante el realismo de sus gimoteos y se ofrece a invitarlo si fuera del caso. El hombre se rehúsa y de forma taimada se pone de pie casi que al mismo tiempo que con la diestra aprieta el abrigo y desafiante dice: «Doctor, yo soy el payaso Pagliacci». Muchas veces me detengo a pensar en cuánta gente encarna este chiste, subyugados ante quienes recriminan qué máscara, qué día y a qué hora deben de usar. Terrible realismo distópico que en esta ocasión es ofrecido a colores y que con las carcajadas del payaso nos dice: a nosotros no nos interesa la persona, nos interesa lo que consumas y haremos todo a nuestro alcance para que solo seas máquina de consumo, humana, pero de consumo. Oscar Wilde, quien tenía un talento prodigioso para rubricar en un aforismo cualquier defecto humano, decía: la sociedad es un baile de máscaras. Al final del chiste, una frase final convertida en ironía plena, y como colorario a una sociedad encarnecida, desahucia a la humanidad del otro y transforma en quimera el futuro que encima. Es un buen chiste. Todo el mundo se ríe. Se oye un redoble y se baja el telón. Si te ha gustado el video, suscríbete y compártelo con algún amigo. No olvides escribir en la caja de comentarios, me es muy importante. Y por favor apoya este proyecto en Patreon. Lo puedes hacer desde $1. Eso sería de mucha ayuda. Gracias y hasta la próxima historia. En Montepiero presenta historias que hacen historia.